buenas tardes, buenas noches. También quiero agradecerles a la CEPA y a ustedes por estar acá. Y bueno, es interesante hacer así una charla a dos voces, porque creo que puede quedar también más nítido las dos cuestiones, o sea, cómo nosotros desde el punto de vista científico investigamos en la historia, como lo ha mostrado Claudio, para poder comprender mejor el presente, ¿no? Y ver en qué medida entonces podemos, lo que acabamos de escuchar, cómo poder ayudarnos no solo a ver cuáles son las tareas pendientes que deja aquella revolución que en su segundo aspecto, que era posible, pero que no fue posible por quienes la hegemonizaron, dejó trunco, que sería la posibilidad de una mayor igualdad social, de resolver las tareas sociales, y al mismo tiempo cómo se generaron las condiciones en el propio proceso de cómo se resolvió la independencia para nuevas formas de dependencia como las que tenemos hoy. Una de las cuestiones en este método, digamos así, novedoso, desde el punto de vista del enfoque de la historia, es ver cómo desde los inicios hay fuerzas pugna con intereses diferentes que se pueden, digamos así, unir en determinadas circunstancias, pero que eso no elimina las luchas y las contradicciones que existen, ¿no? Y que estas corrientes, digamos así, que llevaron adelante la lucha contra el colonialismo, eran corrientes que desde el comienzo tenían objetivos diferentes dentro del objetivo común, que era terminar con España, ¿no? Entonces, esta cuestión de poder ver que no es que en el momento uno ve, este es el momento que nos unimos, y después sería el momento en que vemos que hay proyectos distintos, no. Nosotros tenemos que poder analizar en el conjunto de la situación cuáles son, en términos, digamos así, cuál es el problema principal que tenemos que enfrentar y que nos permite converger a corrientes, fuerzas, clases sociales, diríamos ahora, con intereses distintos, pero que pueden coincidir en determinado momento frente a lo que sería la traba principal para resolver, ¿no? Esto, como lo deja planteado Claudio, se expresa en el momento actual, que sería pensar primero la cuestión esta inicial de las circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias internacionales y nacionales que tenemos el campo popular, digamos así, en la lucha que estamos llevando adelante, en este caso concreto con el gobierno de Macri, pero donde para nosotros, inclusive para entender los problemas que tenemos ahora, tenemos que verlo en la relación esa de continuidad y ruptura con el gobierno anterior kirchnerista, no fuera de eso, ¿no? Bueno, la situación internacional y nacional está caracterizada, nos parece, por una gran inestabilidad y turbulencia. Es decir, hay procesos que todavía están en curso y están abiertos. Dentro de esa situación general, desde el punto de vista internacional, no podemos decir que sea una situación favorable para los pueblos. O sea que las circunstancias en las que nosotros tenemos que llevar adelante nuestra lucha en este momento sea favorable. Por eso es tan importante esta cuestión que estaba en debate ya cuando en el año, por lo menos desde el 1811, porque las circunstancias favorables duraron muy poco. ¿No? Y ahí empezó la discusión sobre si determinaba las circunstancias o si la decisión política era fundamental inclusive para cambiar esas circunstancias, ¿no?
¿Qué es el telón de fondo de esta situación internacional que todavía existe? La derrota que ha sufrido la clase obrera a escala global a partir de la derrota de las revoluciones socialistas. Eso no es desde ya el peor momento, pero nosotros seguimos sin haber revertido esa situación y poder decir que se pasó de un momento de ofensiva y avance del imperialismo y la reacción en toda la línea, no solo en lo económico, sino en lo ideológico y en lo teórico, a un momento donde podamos decir estamos en una contraofensiva popular, revolucionaria a nivel mundial. Esta cuestión de la derrota del proletariado es algo que de un modo o de otro ha incidido y sigue incidiendo en las situaciones de profundización de la explotación, de la precarización del trabajo, de la opresión de los pueblos, es decir, todo, de las guerras que están desatadas, porque, por ejemplo, hay algo que no se tiene en cuenta cuando se habla de que terminó el estado de bienestar en Europa, por ejemplo, ¿no? Y que entonces la situación no va a volver, dicen, pero esa situación de Europa, ¿no?, estuvo condicionada porque el avance después de la Segunda Guerra Mundial del socialismo, que llegó a ocupar un tercio de la humanidad en ese momento, era el ejemplo que si cundía, digamos así, y era muy posible que cundiera, ¿no? Porque, bueno, no es aquel momento, pero sería interesante ver cómo fue esa posguerra, ¿no?, donde uno de los países decisivos para derrotar al fascismo fue la Unión Soviética, ¿no? Por lo tanto, así el ejemplo de ese pueblo que había tenido 20 millones de muertos en esa guerra, que había podido llegar hasta Alemania y clavar la bandera roja en Alemania, etc. Eso cundía en Alemania, en Francia, en distintos lados. Entonces las burguesías de esos países, en lo que se conoce como lo que fue el Plan Marshall, fue en realidad un plan para ver cómo se concedía en determinadas reivindicaciones, digamos, a la clase obrera y al pueblo de esos lugares, para frenar de algún modo esa mancha de aceite, digamos así, que amenazaba, apoyándose además en la participación popular que había habido en muchos de esos países en la propia lucha contra el fascismo. Esto es importante para ver, me parece, ¿no?, que también en Argentina nosotros cuando primero sufrimos una gran derrota, que es la dictadura, ¿no? Es decir, la dictadura del 76 vino a terminar con un auge de luchas y tuvo que desangrar fundamentalmente al movimiento obrero y al movimiento popular para llevar adelante ¿qué? Un plan económico que desde 10 años antes, por lo menos ya con la dictadura de Onganía, intentaba llevarlo y había resistencia en la lucha popular. Y nosotros nos encontramos como expresión concreta de esa derrota que en el periodo de ese auge, donde hubo avances muy grandes en la Argentina, nosotros teníamos que luchar para desenmascarar a una potencia transformada en imperialista que era la gloriosa Unión Soviética, que disputaba palmo a palmo con el imperialismo yanqui y con otros, ya apoyándose en la lucha popular, en este caso, y en el prestigio que tenía todavía en los pueblos de América Latina y en nuestro país, en esa disputa. Entonces, vean si no influía en Argentina la derrota sufrida a nivel mundial. Bien, decíamos que en este mundo que hoy vivimos,
Es un mundo donde junto a luchas muy importantes que dan los pueblos y que están dando a escala también mundial, porque nosotros, si queremos irnos muy atrás, podemos pensar en la primavera árabe, que fue una lucha muy grande. Podemos pensar hace mucho más reciente en la lucha de los obreros en Francia, o en la resistencia que hay a los procesos fascistas, inclusive como empieza esta terrible guerra en Siria, donde hay cientos de miles de muertos, pero que se da a partir de fracasar, digamos así, la rebelión de tipo democrática de los pueblos contra Assad, que está ahí, digamos todavía en Siria. Por lo tanto, una de las características que nosotros tenemos que tener en cuenta que esta situación hace que se multiplique una gran inestabilidad en un mundo convulsionado, donde crecen los factores de guerra, con una cantidad de guerras que, aunque son locales, por ejemplo hablamos de Siria o Libia, están implicadas todas las grandes potencias imperialistas, de un lado o del otro, y a veces con fronteras confusas entre un lado y el otro, ¿no? Es decir, en Siria está claro que defendiendo a Assad está Rusia, ¿no? La Rusia de Putin, que además tiene la única base militar que tiene sobre el Mediterráneo, la tiene en Siria. Del otro lado están los yanquis, que en nombre de cómo combaten al Estado Islámico, donde hay bastante sospecha que han tenido que ver con el aire que se le dio a esa guerrilla musulmana, digamos así, pero que de musulmán tiene poco, ¿no? Pero también está, ahora no sé si han leído hace 2 o 3 días, que Rusia ha hecho un acuerdo con Irán para que los aviones que bombardean en Siria partan de la base de Irán, y al mismo tiempo acaba de hacer un acuerdo con Erdogan, el turco, de Turquía, que antes le había derribado un avión a Rusia en medio de esa situación, pero que ahora, sobre la base de que en el golpe que le dieron, y que a su vez lo aprovechó para esta racia fascista que está haciendo en Turquía, ¿no?, se acerca a Rusia y a Putin, ¿no? O sea, en este sentido, digamos, hablamos de que hay procesos en curso y abierto en medio de situaciones de guerra que están ocasionando un sufrimiento enorme a la población de esos países, que a la vez el capitalismo imperialista demuestra, digamos, en forma tan cruda lo peor que tiene, que a los que huyen de esas guerras que provocan ellos mismos no tienen un lugar en el mundo para quedarse. El drama de los inmigrantes, que ya ha superado al número de inmigración de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los grandes analizadores, no solo de la situación en general, sino de lo que es el imperialismo y lo que es el capitalismo. En medio de esta situación, una de las cuestiones que es importante, que hace a la situación mundial, es que no aparece, no existe, digamos así, una referencia ni como nación ni como líder claramente de izquierda revolucionaria que tenga presencia mundial. Es decir, esta situación más el descontento que tiene que ver con cómo se salió de la última crisis, o sea, de la del 2008, descargando sobre la clase obrera y el pueblo esa crisis, salvando a los bancos, ¿no?, hace que mucho de este descontento se exprese, se canalice en propuestas, por ahora electorales, ¿no?, de tipo de derecha, ¿no? En algunos casos ya habiendo triunfado, como en Polonia, que hay un gobierno de derecha fascista, ¿no? Pero como lo de Trump en Estados Unidos, que ahora parece que ha caído en las encuestas, pero que el riesgo de que pueda ser el presidente de la principal potencia militar no es pequeña cosa para pensar
en cómo está el mundo. Lo mismo podemos decir de Le Pen en Francia, es decir, y lo del Brexit en Inglaterra, que expresa la lucha entre distintas fracciones de las clases dominantes, tanto en Europa como en Inglaterra. Lo que a nosotros nos tiene que llevar a reflexionar es que con un discurso de tipo racista y de derecha, gana la separación de Inglaterra, de Gran Bretaña, de Europa, a partir del voto popular. O sea que hay, digamos, se canaliza en la medida que no hay opciones, digamos así, de izquierda o populares que puedan canalizar el descontento, se expresa ese descontento en las ofertas que hay, ¿no? Que desde ya tiene bastante similitud con lo que pasó en las últimas elecciones en Argentina, ¿no? Porque una de las cuestiones que también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un gobierno claramente de derecha, digamos, explícito, no en la hipocresía que decíamos, sino del cinismo, que dice que son las dos formas en que se presentan las clases dominantes. Nosotros vamos a tener un gobierno con un doble discurso, más se puede decir mentiroso, ¿no? Y tenemos ahora un gobierno que plantea como diciendo, bueno, con 2 pizzas podés pagar el aumento de tarifa, ¿no? O qué problema te haces si ha habido 9.000 o 30.000 desaparecidos, un número más, número menos, ¿no? Es decir, eso, pero que llegue por el voto popular un gobierno así, tiene que ver no con un problema que hay en el pueblo, digamos, en los que votan, sino en un problema que tenemos nosotros como pueblo, que tiene que ver con lo que estamos hablando a nivel mundial, que no hemos podido todavía construir una propuesta verdaderamente popular y nacional que pueda no solo luchar contra los males que nos aquejan, podríamos decir, ¿no?, sino capitalizar esa lucha en una salida verdaderamente popular. Nosotros, teniendo en cuenta nuestra experiencia reciente, decimos, bueno, sería un 2001 lo que buscamos, pero con una cuestión donde después del 2001 y entre esos 5 presidentes más, estuviéramos en condiciones, ¿no?, de mostrar una propuesta amplia, unitaria, pero con un contenido nacional y popular para coronar nosotros ese proceso. Bueno, la falta de esto, volviendo a lo internacional, hace, por ejemplo, que se dé una situación paradójica, que lo que aparece, o es, digamos así, como la expresión más progresista hoy, de trascendencia mundial, es el Papa, cosa que no deja de ser una rareza, ¿no? Pero eso es parte de esa realidad, donde con una posición bastante clara de denunciar y llamar, digamos así, enfrentar los aspectos más crudos del imperialismo y del capitalismo en esa cuestión de trabajo, de techo, de tierra, ¿no? Y denunciar el tema de los inmigrantes en Europa, es decir, no es que es solo un discurso, digamos así, asume una posición en ese sentido y al mismo tiempo, y acá viene la responsabilidad nuestra, que vemos todas las posibilidades que hay de coincidir teniendo en cuenta los propios procesos en nuestro país, ¿no?, como pasó el 7 de agosto. O sea que se abren condiciones para confluir con esas corrientes católicas, cristianas, alentadas desde esa posición, en la lucha contra, en este caso concreto, el plan de ajuste de Macri. Pero al mismo tiempo nosotros estamos claros que resolver esos problemas es algo que no puede estar
ni en la propuesta, ni en la idea del Papa, ni le podemos pedir, sino que es la responsabilidad nuestra, porque con ninguno de esos males se puede terminar si no se termina con el imperialismo y con el propio sistema capitalista, ¿no? Por lo tanto, acá está clara esta cuestión de lo que es tener podríamos decir, un enemigo común, un problema común, y al mismo tiempo una confluencia desde proyectos diferentes donde la suerte futura de la propia lucha está en relación a quien logre hegemonizar ese proceso, que fue, digamos así, lo que graficaba con detalle de más Claudio, de por qué en el proceso de la lucha anticolonial se terminó con el poder colonial para restaurar o instaurar, digamos así, un poder de terratenientes locales criollos, ¿no?, que ligados además a los grandes comerciantes del puerto, etcétera, que fueron después la base para la penetración imperialista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros dentro de esto? Esta cuestión que decimos de la posibilidad de confluir, ¿no?, es una de las condiciones favorables que tenemos dentro de esta situación, tanto a nivel internacional como dentro de nuestro país. Yendo, digamos así, ya más particularmente a la caracterización, digamos, de lo de Macri, ¿no?, y del problema que tenemos, nosotros podríamos resumir, me parecen, dos cuestiones. Primero, el gran problema inmediato que tenemos es cómo paramos a Macri. Es decir, hay que pararlo. Lo peor que podríamos hacer es subestimarlo, ¿no?, con esta idea de que, bueno, dice pavadas cada tanto, pareciera que avanza y retrocede. No, él tiene un proyecto para avanzar y va avanzando. Y retrocede cuando lo obligamos, o sea, tiene dificultades en ese avance que está en relación directa principalmente a lo que sea capaz la lucha popular, que no cejó ni desde el primer día que subió Macri, ¿no?, de ir condicionándolo, parándolo. Un caso concreto es esto de las tarifas, ¿no? Es decir, ¿ustedes creen, por ejemplo, que el fallo de la Corte hubiera sido como ha sido, que es dentro de todo un triunfo parcial, si no se hubiera desencadenado la oleada nacional de repudio a la suba de tarifas y de lucha alrededor de eso, ¿no? Realmente tiene que ver con eso. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que 2 días antes Aranguren fue al Congreso a defender de pe a pa todo el plan que tienen de aumento de tarifa. O sea que ellos no abandonan por eso el plan. Nosotros vamos logrando, y también contradicciones que hay por arriba, que si las sabemos aprovechar es importante. Bueno, este es un tema, o sea, cómo pararlo. Y la segunda cuestión es tener en cuenta que todos los problemas contra los que luchamos durante el gobierno anterior se ha agravado con la política de Macri. O sea, de ninguna manera nosotros venimos de esa especie de Disneylandia que cuando los opositores que han sostenido al gobierno anterior nos lo quieren mostrar, ¿no? En cada tema donde nosotros hablamos de problemas que tenemos hoy, tenemos que mostrar, porque está ahí, digamos, cuáles son los problemas que teníamos. O sea, había 12 millones de pobres, ahora hay 1.400.000 pobres más, o 2 millones ya, porque son cifras creo que de mayo, ¿no? O sea que ahora hay 14 millones. Había una inflación que era uno de los problemas serios que teníamos y ahora hay casi el 50%. Ellos dicen en la proyección el 42%, el 47% de la inflación. Y así podríamos seguir enumerando. Lo que nosotros hemos planteado con claridad es que nosotros, así como no vamos a permitir que la lucha contra Macri sea usada para la vuelta, digamos, de lo anterior, como tampoco queremos que sea usada para un recambio entre ellos,
¿no?, sino que sea la nuestra, como decimos, tampoco vamos a permitir que con la corrupción anterior se quiera tapar el ajuste de Macri, ¿no? Y si uno analiza cómo se manejan los tiempos de algunas cosas, se da cuenta que esto está planteado de manera tal, ¿no?, y que durante un tiempo lo pueden conseguir, pero que no va a durar eternamente, ¿no?, que con la cuestión de no vaya a ser que vuelva lo de antes, que ninguno queremos, por lo menos, digamos, nosotros no lo queremos, ¿no?, se vacile, digamos así, en lo nefasto del plan que está en marcha y que nosotros tenemos que ver, no solo por las consecuencias que ya tiene, sino por las que va a tener si el proyecto de Macri logra afirmarse, que es un proyecto de un conjunto, yo diría, de lo fundamental de las clases dominantes argentinas. El presidente de la sociedad rural, cuando Macri fue y lo ovacionaron, teniendo a la inauguración de la sociedad rural, y teniendo en cuenta además que no es que solo estaban los terratenientes y los oligarcas de la sociedad rural, estaba la UIA, ¿no?, estaba la EA, que es peor que la UIA, digamos, donde están los grandes monopolios imperialistas, estaban los representantes de los bancos, estaba bueno, digamos, estaba también el Movenegas, que esto es otro caso de eso, ¿no?, que el secretario del sindicato de los obreros rurales va a aplaudir ahí en el palco de la sociedad rural. Bueno, pero el presidente le dice, fue muy claro, Echeverri, que no es Echeverri, ¿cómo se llama? Echeverri, ¿no?, le agradece a Macri porque cumplió con lo que planteó en la campaña, ¿no?, la devaluación, que quiere decir transferir el 60% a los exportadores, ¿no?, de esa devaluación, y a nosotros otro tanto en inflación. Le agradece lo de las retenciones y le dice que sabemos que va a seguir cumpliendo, o sea que todavía falta que siga sacándole las retenciones a la soja, ¿no? Liberar que le permitan exportar libremente e importar libremente, ¿no? Y después el otro dice normalizar la situación con financiera internacional, quiere decir pagarle a los buitres y permitir lo que está, es un elemento importante de lo que está haciendo el macrismo y de lo que es su base, que es el endeudamiento externo, ¿no? En estos digamos, contando hasta 6 meses, no hoy, la deuda tomada por el gobierno es de 30.000 millones de dólares, que es el doble que la deuda conjunta de México, de Brasil, de Colombia y de Perú, para tener una idea de lo que es. Que como le dice un liberal más liberal, digamos, que los que están en el gobierno, que es Esper, ¿no?, dice, bueno, la verdad que porque para ellos la clave sería terminar con el déficit fiscal, ¿no? Y dice, este gobierno no se diferencia en nada del anterior, porque sigue profundizando el déficit fiscal. La única diferencia es que el gobierno anterior lo hacía sacando la plata del Banco Central y del ANSES, diríamos nosotros, y de un montón de otros lugares internos del país, y este lo hace con financiamiento externo, ¿no? Pero esto es, en realidad, lo que, volviendo a lo de la sociedad rural, son estas medidas que han significado una gran transferencia de recursos, ¿no?, y de ingresos para el sector de terratenientes, de exportadores y grandes monopolios imperialistas, porque hay que tener en cuenta que de todo esto no ha goteado nada a los pequeños chacareros, por ejemplo, del Valle de Río Negro, que a los pocos días han tenido que volver a tirar la pera porque no tenía precio,
no ha resuelto el problema de los campesinos pobres, de los chacareros de la zona del sur de Santa Fe, sino que solo de este núcleo. Y el pilar, digamos así, uno de los pilares del plan de Macri es el apoyarse en este sector que ellos llaman el campo, aunque nosotros sabemos que el campo no son solo ellos, sí son los que se enriquecen con el trabajo de otros en el campo, que ya han planteado, por ejemplo, que va a invertir 58.000 millones de dólares en la cosecha esta que está en curso, ¿no? Porque ahora, como dirían ellos, tenemos todo esto que le han resuelto, ¿no? Incluido dentro de eso lo que significa la recomposición de lo ganadero, ¿no? Que es una de las cuestiones que están para exportar, como explican, porque dice que a nosotros nos gusta más la carne más barata, en cambio la otra carne la pueden exportar, etc. Pero tampoco hay que pensar que el plan de Macri es solo un plan, digamos así, de los terratenientes, ¿no? Él es un burgués intermediario que tiene también relaciones importantes, inclusive de origen familiar con los terratenientes, capaz que un campito pueda tener, ¿no? No sé. Pero él ha dicho claramente, además, que su plan es que la Argentina sea el supermercado del mundo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Elaborar, digamos así, así como durante el kirchnerismo el valor agregado estaba en el aceite de soja, ¿no? Y algo en la industria automotriz, acá estaría, digamos así, en lo que se podría agregar para las góndolas del mundo. Por lo tanto, no, nada que ver, digamos así, con un proyecto verdaderamente de desarrollo industrial autosostenido, que era una de las cuestiones que está en la base esta de la posibilidad de un país independiente, sino al contrario, mantener la diversificación de la dependencia que venimos teniendo, por lo tanto, la disputa interimperialista agudizada dentro del país, con un cambio de rumbo, digamos así, en lo internacional de este gobierno respecto al otro. Así como en el otro nosotros planteábamos en el kirchnerismo que era una política que buscaba un cambio de la dependencia, no porque terminara con la otra, sino para anudar mejor con China principalmente y con Rusia. En el caso de Macri no se trata de la ruptura con China, como lo estamos viendo, donde se mantienen una cantidad de negocios y demás, pero sí lo que llaman reinstalarse en el mundo, que quiere decir volver a tener el financiamiento de toda la gran banca financiera internacional, que es la que hasta ahora le ha prestado con intereses de hasta el 10%, cuando decían que nosotros podíamos endeudarnos si ellos hacían bien los deberes, a tasas como se endeudan en Europa, que es al 0,5 o al 1%. No, tenemos que pagar sobre esos 30.000 millones de dólares un 10% de interés a 11 años y un 7% a 7 años, ¿no? Esto es. Bien, pero ese es, digamos así, lo que está en el cambio de rumbo. La gran preocupación que tienen algunos, que no vienen las inversiones, ¿no? Lo que nosotros tenemos, me parece que plantear y hacer reflexionar, es, en primer lugar, que nada bueno vendría ni para el país ni para el pueblo de esas inversiones, porque ya sabemos por la historia, por lo que pasa hoy, pero lo que ha pasado siempre, que invierten 100 para llevarse 10.000, 100.000, 1.000.000, lo que puedan. Por eso es que una de las condiciones que han puesto para invertir y que le han concedido es la libre remisión de utilidades, es decir, que puedan sacar libremente todo. Pero las otras cosas que están en lucha para invertir tienen que ver con el otro plan central de Macri, que es poder terminar de restablecer, restaurar, aumentar la tasa de ganancia.
donde un punto central es bajar los salarios. Por lo tanto, bajar los salarios y la mayor flexibilización laboral es una de las cuestiones que hoy están en el centro de la lucha que está establecida. Por ejemplo, no solo se han firmado paritarias a la baja, por debajo del costo de vida, si bien es cierto que es por encima de lo que quería el gobierno, que es el balance que hace la CGT, ¿no? Pero ya se ha perdido 6, 7, hasta 10 puntos sobre el salario real, sino está tensado, y lo saben los compañeros docentes y estatales sobre todo, pero está en todos los gremios, la reapertura de las paritarias, porque muchas de las paritarias se hicieron con una cláusula de acuerdo a ver cómo iba a ser la inflación y si de verdad el segundo semestre, del que ya llevamos 2 meses, va a ser un semestre donde todo iba a mejorar, ¿no? No iba a haber más inflación. Bueno, el paraíso macrista no ha llegado. Entonces, lógicamente, hay una gran pugna en este momento alrededor de reabrir o no las paritarias, y por ahí pasa. Y también por otras condiciones que ponen para invertir, que tiene que ver con esto que está en curso, que es volver a modificar, para peor, la ley laboral, es decir, flexibilizar más, etc. Estas son algunas de las cosas que están en curso. Bien, entonces, ¿cuáles serían las cuestiones más acuciantes dentro de esto que tenemos que enfrentar? En primer lugar, la cuestión del hambre, ¿no? El hambre se ha agudizado la situación de hambre. La marcha del 7 de agosto desde San Cayetano a Plaza de Mayo, de 100.000, algunos quieren regatear y dicen 80.000, bueno, supongamos que fueran 80.000, fue gigantesca, pero además muestra un cambio en el estado de ánimo de la gente, porque en todo el camino que hicimos desde Liniers a Plaza de Mayo, casi 14 kilómetros, salía la gente para aplaudir, para saludar, para alentar de que siguiéramos, y a la vez se muestra que se va logrando una confluencia importante dentro de lo que es la lucha de los movimientos sociales, porque en esa marcha participamos los Barrios de Pie, la CETEP con el movimiento Evita, y la corriente clasista y combativa y las expresiones políticas de eso. Y lo que es más importante, estamos conversando para, a partir de la propuesta de la Federación Nacional Campesina, de hacer una marcha federal que confluya en Plaza de Mayo y que crea además las condiciones para el paro general. Estamos conversando con la Federación Agraria, que va a hacer su congreso ahora en septiembre, donde va a discutirse la propuesta de la marcha federal, y con estas organizaciones sociales con las que hemos confluido, organizar en conjunto la marcha federal. O sea que hay condiciones para parar lo de Macri. El otro tema que tenemos que es el de tarifazo, dicho ya, no creamos que se ha resuelto, simplemente se posterga. Inclusive la pequeña y mediana, las pymes y los clubes de barrio y demás van a tener que pelear porque solo es para las residencias, ¿no? Lo domiciliar, sí, lo residencial, y es hasta tanto se hagan las audiencias públicas, que no son convocantes, y todavía no se sabe. Bueno, o sea que el tema del tarifazo sigue, nos tiene que alentar el triunfo parcial, digamos así, para seguir la lucha, ¿no? Y bueno, después hemos visto otro elemento ahora que se mostró, aunque estuvo desde el comienzo, pero ahora apareció claramente, que es el represivo. O sea, este plan no puede avanzar sin represión. Ha sido con los compañeros de Asoma, ¿no? que ha sido bastante dura la represión, no ha sido dura, han estado detenidos hasta altas horas de la noche,
No conozco si están procesados, o sea, pero es probable que se les abra proceso. No se mira para ahí. ¿Está el compañero? Bueno, ¿qué? ¿Siguen procesados? Están procesados, bien. Pero después, al otro día, creo que fue lo del puente Pueyrredón, ¿no? Donde realmente eran, como decimos, a los viejos, ¿no? Por lo tanto, hay que prepararse, ¿no? Porque hay que profundizar la lucha y al mismo tiempo, frente a esa lucha, van a reprimir, ¿no? Bueno, nosotros, que va a haber luchas, que se lo va a debilitar, impedir que avance a fondo con el plan, que si avanza seguiremos luchando y terminará deteriorándose. O sea, que el gobierno de Macri, a la más corta o mediana, no va a poder sostener a largo plazo el proyecto, porque una de las causas por las que en la Argentina también hay recambios, digamos así, es porque a partir de la dependencia y de la renta terrateniente, los planes que se hacen, si no se termina con esos problemas económicamente, permanentemente llegan a una situación que ellos dicen se agotó el modelo. ¿Qué quiere decir? Que faltó dólares, ¿no? Entonces ahora nos endeudamos. Dentro de poco la deuda va a ser de tal tipo, o la crisis social y política, etcétera, que va a haber que ir como pasó en el 2001. Todavía no es el 2001, pero ya hay situaciones sociales que se parecen al 2002 o 2003. Entonces, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos? Poder construir en esta lucha contra Macri una fuerza popular, un frente popular verdaderamente nacional y popular, social y político, que pueda a la vez tener expresión electoral, que pueda a la vez, si acá logramos un nuevo argentinazo, digamos así, de poder decir, acá está la propuesta de gobierno que tenemos nosotros para poder hacer realidad el programa por el que hemos luchado todos estos años, ¿no? O sea, en definitiva, que en este proceso de lucha nosotros podamos ser capaces de resolver con amplitud y acumulando fuerza para ser hegemónicos, hablando de la clase obrera y el pueblo en ese frente, una opción que por fin, digamos así, hagamos posible la segunda y definitiva independencia, ¿no? O sea, que sea la nuestra.